Bueno, con este video vamos a finalizar estas clases asincrónicas de análisis poético. Ya vimos un texto de 1917 de los formalistas rusos, uno de la década del 80 de la semética del discurso, y ahora vamos a ver una perspectiva que es un poco distinta a las anteriores, debido a que va a ser la perspectiva de una poeta. ¿Cómo piensa una poeta la poesía? Vamos a tomar la primera parte del libro Leer Poesía, que se titula Poesía y Modernidad y consta de 3 artículos, en los cuales Alicia Genovese va a desarrollar su idea de cómo analizar y cómo leer la poesía. Alicia Genovese es una poeta y ensayista que publicó 11 libros de poesías, 2 libros de ensayo. Recibió el Premio Municipal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en México el Premio de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz en el 2014. Entre otras distinciones, obtuvo la beca John Guggenheim y la beca del Fondo Nacional de las Artes y actualmente es profesora en Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes, en Buenos Aires. El libro Leer Poesía fue publicado en el 2011, y la primera parte que nosotros vamos a tratar de desmenuzar un poco va a ser Poesía y Modernidad, que consta de 3 artículos, que son la poesía como discurso, poesía y modernidad, la poesía como discurso inactual, poesía y percepción, la utilidad de lo inútil y surfear en el oleaje del verso libre. Vamos a comenzar con una definición de poesía, sobre todo de la poesía contemporánea. Genovese va a pensar la poesía del siglo XXI. Pero esto también nos puede servir para pensar toda la poesía desde la generación del 98 para adelante, o también poder pensar en el romanticismo en cierta medida. En primera instancia va a decir que la poesía va a escapar al facilismo de la decodificación y la transparencia comunicacional. Como lo veníamos viendo con Shklovsky y con Verdugo, vemos que también va a oponer el lenguaje prosaico comunicacional al lenguaje poético. ¿Por qué? Porque va a pensar a la poesía como que tiene una cierta dificultad para la decodificación, lo que nos va a llevar a detenernos en la contemplación y en el pensamiento de los poemas y de los recursos retóricos que va a utilizar el poema. ¿No es cierto? Esto va a llevar a una negación del lenguaje automatizado, seguimos en el mismo horizonte teórico, y va a descondicionar el lenguaje de los usos instrumentales. Como vemos, seguimos en la misma postura teórica de pensar la poesía como algo distinto al lenguaje comunicacional, donde se genera una cierta dificultad en la interpretación, que es donde se genera el acto poético, en ese extrañamiento y desautomatización del lenguaje. O sea, cuando el lenguaje pierde su uso instrumental, pasa a tener un uso estético, y el uso estético es esta forma de extrañamiento, esta forma de dificultad en la comprensión y esta forma de desautomatización del lenguaje. Va a decir que lo que caracteriza la poesía, alguna de las cosas que caracteriza la poesía, es la inversión irónica, la originalidad, la incongruencia sintáctica. Entonces pensemos en las figuras estéticas que nosotros vimos cuando estábamos viendo el conceptismo y el culturanismo del siglo de oro, que tenemos esta cuestión de inversión irónica, sobre todo en el conceptismo, de originalidad. En Góngora, en Quevedo, la originalidad es como que es muy importante, la incongruencia sintáctica, tanto que renegamos con la fábula de Polifemo y Galatea, tenemos esta cuestión de los hipérbatos, que nos presentan una incongruencia sintáctica que nos llevan a pensar qué es lo que está queriendo decir el poeta. Bueno, vamos a empezar con la lectura de un párrafo que me parece que tiene muchas cosas interesantes como para pensar, ¿no?, en esta cuestión de la poesía. Lo voy a leer entero. Dice así:
La poesía en su práctica, en su hacer desplazado, recupera el silencio como si fuese un grado cero de lo dicho, y a la vez ese silencio necesita el regreso a un grado cero de la normatividad lingüística. Un vacío creado para encontrar el propio ritmo, la propia sintaxis, la puntuación de la cual respirar y el tono, esa cámara de resonancia de la subjetividad. En ese silencio, en esa introspección radicalizada, en esa mudez, la inactualidad del discurso poético frente a los otros discursos, frente a la valoración social de la elocuencia, la poesía acepta la mudez. Bueno, hay varios conceptos que me gustaría recalcar, que los marqué en amarillo como para que me puedan ir siguiendo mientras los vamos pensando. En primera instancia, que la poesía es una práctica, y en su praxis, en la praxis poética, hay un hacer que se desplaza. ¿Qué quiere decir esto que se desplaza? Que la poesía se va a escapar de la función instrumental y la función comunicativa para ingresar de lleno en la función estética. Entonces, en esa praxis lingüística, en esa praxis de la frase de los poemas, en esa praxis del discurso poético, el hacer, lo que hacemos con las palabras, va a estar desplazado de su función primordial, que es la comunicación. Va a recuperar el silencio como si el silencio fuera un grado cero de lo dicho. Esto es importante porque la poesía va a instaurar en primera instancia un silencio desde el cual va a empezar a hablar. ¿Esto qué quiere decir? Que en el silencio inicial, en ese silencio inactual que se nos presenta, es un silencio que ocluye todas las otras vertientes discursivas que nosotros podemos pensar cuando estamos leyendo, es donde la poesía va a anclar su comienzo. Ahí va a ser el grado cero de lo dicho. Y ese silencio, al mismo tiempo, va a hacer que toda normatividad lingüística, también quede en grado cero. Entonces, lo posible va a ser instaurado a partir del silencio del comienzo del poema. El poema va a plantear su propia condición y sus propias condiciones sintácticas, de ritmo, de tono, semánticas, que van a permitir expresar como si se tratase de una caja de resonancia. Pensemos en un parlante donde resuena el sonido, ¿no es cierto? Como que se amplifica la subjetividad. Entonces, el poema, desde el silencio, ese grado cero, donde no existe normatividad, donde las reglas de las gramáticas, de la sintáctica, de la semántica, son puestas en cuestión o son directamente ignoradas y silenciadas, va el poema a generar sus propias condiciones de producción. Entonces va a tener su propio tono, va a tener su propia sintaxis, va a tener su propio ritmo, su propio contenido semántico, ¿no es cierto? Y que va a ser una expresión de la subjetividad, del yo poético discursivo y también del yo del lector, que va a ver en esa resonancia, en esa cámara de resonancia, que va a ser el vacío creado por el poema, una expresión de su propia subjetividad. En ese silencio, en esa introspección radicalizada, porque el poeta cuando empieza a construir un entramado poético, empieza a mirarse a sí mismo, pero de una forma absoluta, donde elimina toda relación de su yo poético, pensémoslo, del alma poética, si lo queremos pensar en términos del romanticismo, eh, lo elimina para empezar de cero, desde la mudez, de la inactualidad del discurso poético frente a los otros discursos. Entonces, desde el silencio que instaura el poema en su primera, expresión, ¿no es cierto? No se vuelve actual, no tiene nada que ver con la actualidad del yo poético o del autor empírico o de las condiciones objetivas de producción y de recepción que puede tener ese discurso, sino que se va a escapar de la cuestión temporal y de la cuestión
condiciones, las condiciones objetivas, históricos y temporales, y, y también va a silenciar a otros discursos porque va a instaurar su propio campo de sentido. Bien, frente a la valoración social de la elocuencia, en esta cuestión de pensar que en el discurso comunicativo, cuanto mejor se explique una cosa o cuando mejor sea dicho un discurso, cuanto más elocuente sea el discurso, mejor va a ser. La poesía va a ser, a través de esa introspección radicalizada del poeta, le va a dar lugar a la mudez. Los silencios van a tener el mismo valor que lo dicho. Entonces, si nosotros pensamos en los haikus, por ejemplo, que es esa poesía japonesa que es muy cortita y que las palabras que dice son precisas y que adquieren valor en el silencio desde el que surgen, vemos cómo la poesía se va a configurar en estos términos. Bien, la poesía insistentemente se sitúa en el descontrol que generan los discursos transparentes. Más allá de esa prolijidad que borra lo ilegible, se sitúa en todo lo que esos discursos dejan afuera y que persiste como lo no dicho, como un silencio que es tachadura de sentido más que ausencia. En esa tachadura, la llaga sobre la que insiste el poema. Bien, seguimos pensando que la poesía, como veníamos diciendo en esta cuestión de plantear sus propias condiciones de producción, de plantearse en el silencio, de plantearse el valor del silencio, o sea, partir de la mudez, darle valor a la mudez, entonces se va a situar en un descontrol. ¿Por qué? Porque el discurso va a ser transparente. Al ser transparente el discurso, no va a ser posible controlarlo a través de la normatividad a la que estamos acostumbrados, la normatividad sintáctica, la normatividad lingüística, la normatividad semántica. Entonces, se va a situar más allá de esa prolijidad que genera la normativa, que va a borrar lo ilegible. Nosotros cuando leemos un discurso que tiene solamente función comunicativa, que tiene solamente función instrumental, lo que es ilegible se borra. O sea, la normativa impide que en el discurso normal de la comunicación intervengan aspectos que impidan el normal desenvolvimiento de la comunicación. ¿No es cierto? Nos obliga a una prolijidad que evite la ilegibilidad. El discurso poético, en cambio, no va a ser un discurso que deje afuera algo, sino que se va a situar en el lugar donde los discursos normalizados se detienen. Entonces va a hacer ingresar cosas que van a impedir la función comunicativa prolija y transparente del lenguaje comunicativo. Va a persistir como lo no dicho. Volvemos a través del silencio, ¿no es cierto? Como un silencio que es tachadura de sentido más que ausencia. Y esto me parece muy importante porque es donde el discurso poético va a tener su razón de ser. Si nosotros tenemos un discurso normalizado, generalizado, un discurso instrumentalizado, transparente, con todo lo que venimos hablando en estas tres clases, de la diferencia entre el discurso poético y el discurso prosaico, hay algo en el discurso prosaico que es dejado afuera, que tiene que ver con la ilegibilidad. La poesía va a situarse en esa ilegibilidad. Entonces el silencio de la poesía va a ser una tachadura de sentido más que una ausencia de sentido. No se va a tratar de que la poesía, sobre todo la poesía contemporánea, que está en el borde de la ilegibilidad, donde no sabemos muy bien qué es lo que quiere decir, que requiere un gran esfuerzo por parte del lector para la comprensión,
de cuál es el efecto que el poema quiere lograr, vamos a ver que no se trata de una ausencia de sentido, se trata de una tachadura de sentido. Al haber una tachadura de sentido, hay una acción de un agente que tacha un sentido para darle lugar al silencio. Entonces, ese sentido tachado, ese silencio que es un sentido tachado, va a ser donde el poema va a volver una y otra 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 vez. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a ver las diferencias entre la instrumentalidad comunicativa unidireccional, de esto que veníamos diciendo, del lenguaje instrumental, del lenguaje prosaico de la comunicación y el espacio del poema. Si en el lenguaje instrumental hay una cohesión asociativa, o sea que todo tiene su lugar y su forma normativamente planteada, en el espacio del poema se va a quebrar y juxtaponer para hacer hablar los espacios en blanco. Entonces, mientras en uno tenemos todo ordenadito, A, B, C, D, E, F, el poema va a desordenar todo y va a hacer hablar el espacio en blanco, lo no dicho. Mientras que el discurso instrumental va a explicar lo percibido, el espacio del poema va a desarrollar un tema, ¿no es cierto? Sin importarle explicar nada, sin argumentar nada. Mientras en el lenguaje instrumental hay un horror vacuo, o sea, un horror al vacío, como en el barroco, ¿no es cierto? Un horror a dejar algo vacío, tratando de explicar todo, tratando de justificar todo. En el espacio del poema va a haber una elisión, se van a elidir contenidos, va a haber sentidos que se contraponen con otros sentidos, y en esa densidad de antítesis y paradojas es donde se va a construir el espacio del poema. Si en la instrumentalidad comunicativa unidireccional el tiempo histórico va a ser respetado a rajatabla, en el espacio del poema va a ser siempre el presente de su enunciación. El espacio del poema siempre es hoy. Hay un verso de Machado que dice, hoy es siempre todavía. Entonces, en ese espacio del hoy, del presente de la enunciación, es donde el espacio del poema va a construirse. Mientras la instrumentalidad comunicativa va a ser una referencia a la realidad empírica, el espacio del poema va a abrir un espacio fantasmático que en su brevedad, el sentido literal, se va a diluir y va a dejar entrar resonancias que no van a estar presentes en lo dicho. ¿Por qué? Porque en el espacio del poema, en definitiva, lo que se niega es lo convencional. Esta negación de lo convencional es, en primera instancia, una negatividad y una ruptura con lo que nosotros estamos acostumbrados a leer. El lenguaje instrumental es algo convencional que responde a los parámetros normativos que vienen de las academias, de la educación, del buen uso. En cambio, el poema va a romper eso y hasta va a negar esas convenciones. Esta negación y ruptura con lo convencional va a posibilitar un posicionamiento del yo y de la subjetividad, donde lo más importante va a ser el yo poético que va a expresarse en el poema, ¿no es cierto? Entonces va a restablecer relaciones perdidas entre la subjetividad y la objetividad, las va a restablecer haciendo ingresar toda una cuestión que puede ser inconsciente, que puede ser inmoral, que puede ser ilógica, que los va a hacer ingresar en el poema para recuperar la relación entre el yo y el mundo, entre el yo y el otro, entre la subjetividad y la objetividad. Y entonces a través de este restablecimiento y este reposicionamiento del yo y de esta subjetividad que se va a expresar en toda su dimensión, se va a reacomodar el mundo a una percepción reactualizada. Esta negación de lo convencional va a hacer que el mundo se reacomode en esta reactualización de la percepción. Entonces el mundo se va a percibir a través del yo poético, a través del espacio fantasmático y el espacio de expresión
de caja de resonancia de la subjetividad que es el poema. Bien, la palabra poética, sin embargo, acá hay algo muy importante, que la palabra poética es comunicante. No es que la palabra poética se oponga a la comunicación in toto. No, la palabra poética es comunicante, pero no comunica de la misma forma que el lenguaje instrumental. La palabra poética comunica a través de la resonancia, va resonando en la subjetividad del lector. Es un eco de este ensimismamiento del yo poético, de este diálogo interno del yo consigo mismo y de este exilio que el yo va a hacer de las convenciones sociales. Entonces va a ser una descolocación. El lenguaje poético no va a ser actual, va a tener una dimensión de inactualidad que lo va a permitir pervivir y permanecer a lo largo del tiempo. Nosotros cuando leemos un poema que a ustedes les gustó tanto, los de Becker o los de Espronceda, que son de mediados del siglo XIX, los poemas no nos están hablando de la realidad de Espronceda de ese siglo, o la realidad de Becker de ese siglo, sino que nos están hablando de nosotros de ahora. Ahí está la descolocación y la inactualidad del lenguaje poético. También hay una cuestión que es la evasión, ¿no es cierto? La tendencia a ver la sentimentalidad confesional carente de sutileza y conceptualidad. Nos permite el poema ver cómo el mundo no es lo que nosotros pretendemos, y el poema nos permite un espacio de evasión para ver el mundo como debería ser y no como es. Y en tercera instancia también hay un espacio del goce, donde el deseo, ¿no es cierto?, va a ser el centro del enigma de la existencia. Tanto la carencia del deseo como la pérdida de la necesidad y la expresión del deseo, reprimido o no, va a generar un goce que se va a expresar en la palabra poética. Bueno, el hacer poético va a funcionar como si estuviera enhebrando cristales más o menos reconocibles dentro de su concepción, y estos cristales van a ser actos perceptivos. Yo puse acá como unos arbolitos en este esquema que hice acá. Entonces vamos a ver cómo el hacer poético va enhebrando estos actos perceptivos. ¿Y qué es lo que va a lograr al enhebrar estos actos perceptivos? Va a lograr remitir a una subjetividad. Estos actos perceptivos, a ver si se entiende en este dibujo, que no sea tan abstracto, ¿no es cierto? Va a ser la configuración de una subjetividad. La poesía va a resistir al achatamiento de la percepción. ¿Por qué? Porque la poesía no va a ser una cuestión lineal de actos perceptivos para comprenderlo, sino que va a funcionar desde esta manera, desde esta red de actos perceptivos enhebrados como si fueran cuentas en un collar enredado. ¿Bien? La apertura y la expansión de la singularidad que van a permitir la poesía va a hacer que esa subjetividad, esos actos perceptivos que pueden ser prosaicos y que pueden ser casi sin importancia, adquieran, se expandan y abran otros mundos, y que su importancia radique en lo que sugiere y no en lo que dice. Entonces la percepción poética va a tender a detenerse en los detalles, en los fragmentos. Se va a oponer a la generalización y la abstracción. Entonces el lenguaje poético va a ir hacia el detalle, hacia lo mínimo, y desde lo mínimo se va a abrir y se va a expandir para dar cuenta de un estado de cosas del universo y del mundo. Es como si el poema sucediera con los objetos y el lector tuviese que rehacer la experiencia de su percepción. Es lo mismo que veníamos diciendo con Verdugo, de ver las cosas por primera vez, que decíamos con Shklovsky, de ver las cosas por primera vez. Es el procedimiento de Tolstoy. Seguimos diciendo lo mismo, ver las cosas como si fuera por primera vez, y que la experiencia de la percepción confluya con los objetos que presenta el poema.
Entonces el poema, junto con nosotros como lectores, vamos construyendo una percepción que es una percepción única y primaria. Es una percepción de una experiencia única y realizada por primera vez. El discurso poético, con su detenimiento en la captación, con su necesidad de enunciar siguiendo una pulsión que no se detiene fácilmente en los límites de la utilidad inmediata, tiende a ampliar la mirada, a abrir el mundo con la percepción olvidada. Y esta es la importancia fundamental de la poesía, del discurso poético. En ese detenimiento, en ese ver el mundo por primera vez, hay una pulsión que no se va a detener en ver el mundo por primera vez, el mundo y el objeto que el poema está aislando, sino que a través de ese procedimiento de ver un fragmento de mundo, hay una ampliación en la lectura poética, hay una ampliación de sus propios límites, como una pulsión. Una pulsión es algo que permanentemente está buscando una descarga. Entonces esto es una pulsión permanente de búsqueda, de expandir los límites para comprender el mundo, como si fuera la primera vez que lo vemos. Entonces no nos detenemos si estamos describiendo La Palma de Carolina Coronado, porque La Palma de Carolina Coronado nos permite abrir la percepción y abrir la percepción hacia el mundo. Y eso es lo que se les va a pedir en este tercer parcial. O sea, ver cómo van a poder abrir la mirada en un corpus de X cantidad de poemas y van a poder ver un problema y ver cómo esta pulsión desde lo singular hasta lo universal va va permanentemente expandiéndose y abriéndose. Bueno, hay otra cosa también que va a decir Genovese, que es la cuestión del mundo primitivo. Va a asociar la poesía a este mundo prelingüístico, si se quiere. En el mundo primitivo la poesía aparece como un canto que acompaña una necesidad de sobrevivencia, de subsistencia a través de la procura del relativo dominio de los objetos. Entonces, Genovese va a plantear que en la antigüedad, en el mundo primitivo, la poesía permitía crear ensalmos para dominar los objetos circundantes, ¿no es cierto? La poesía servía para dialogar con el espacio sagrado. Entonces en esto nos tenemos que remitir al estudio de la transmisión de la poesía oral. Volvemos de nuevo a cómo se transmitía los cantares de gesta, los cantares de los juglares. Ahí donde se pone en juego el quiasmo, objetividad y subjetividad. Está por un lado la subjetividad del que recita, del poeta, recitador, y la objetividad de los que quieren salmar. O sea, en el sentido de darle una realidad humana a algo que es incognoscible. Entonces, el residuo de la escucha poética más la escritura va a configurar el mundo arcaico. Y el discurso poético va a seguir funcionando en los mismos términos, porque va a socavar los discursos estructurados y cerrados, y va a captar el mundo físico en su singularidad. Entonces, la poesía es más antigua que el lenguaje instrumental. La poesía funciona de una manera donde nos permite captar el mundo físico en su singularidad para permitirnos darnos una explicación de lo que nos rodea, de la cosmovisión y de la ontología del ser, de lo que vemos, de lo que percibimos y de lo que en cierta medida nos configura como sujetos. En el poema el mundo representado sale de la indiferenciación con la que se presenta en el mundo real, se mezcla con procesos subjetivos, se asocia con los contenidos inconscientes que todo poema lleva en su lenguaje, es agua barrosa y mezclada con sedimentos, empujado desde su energía compositiva. ¿Esto qué quiere decir? Que este mundo representado, indiferenciado que nosotros vemos y que nosotros observamos sin mirar, el mundo que nos rodea, que lo vemos como una cuestión meramente instrumental,
y que solamente estamos pensando en otra cosa, es lo que va sucediendo mientras nosotros pensamos en otra cosa. El poema lo va a mezclar con procesos subjetivos y va a presentar el mundo con una asociación de contenidos inconscientes, con el lenguaje, con procesos subjetivos, con procesos históricos y lo va a singularizar. Entonces el mundo va a dejar de ser indiferenciado para ser singular. Y esa agua barrosa y mezclada que mezcla subjetividad, procesos inconscientes, efectos poéticos y efectos subjetivos, ¿no es cierto?, va a tener su expresión en la energía compositiva del poema. El poema lo que va a ser una representación singular del mundo, no una representación de un mundo indiferenciado que nos es totalmente ajeno, sino que nos va a permitir que el mundo vuelva a ingresar en la subjetividad y que la subjetividad pueda ingresar en el mundo. Bueno, finalmente, el último capítulo de estos tres que configuran esta primera parte del libro de leer poesía se llama Surfear en el oleaje del verso libre. Y acá va a pensar Genovese cómo abordar la poesía contemporánea y los versos libres. O sea, nosotros no podemos al analizar un poema de verso libre, no podemos analizar la rima, no podemos analizar la métrica, no podemos analizar la composición estructural de sus estrofas, no podemos analizar como si se tratara de un soneto, por decir así. Entonces va a decir, lo primero que tenemos que entender para la lectura de los versos libres va a ser que en el inicio del poema se encuentra el ritmo y el tono. O sea, apenas empieza el poema de verso libre, nos va a mostrar el ritmo y el tono que va a ser la forma en que se va a realizar después el poema. El ritmo y el tono están marcados en el comienzo. Entonces se va a tratar de una vivencia primaria con el lenguaje y la memoria de lectura. El ritmo y el tono va a ser una línea de tiempo inconscientemente abierta que sostienen y empujan la significación hacia el exceso. Entonces lo que nosotros tenemos en un poema de verso libre va a ser una vivencia primaria del lenguaje, o sea, el lenguaje dejado a su libre expresión, y va a generar un ritmo y un tono que inconscientemente va a permitir el acceso a la significación que el poema propone en términos de exceso. No en lo que dice, sino en lo que quiere decir, en lo que va a presentar en el tono, en lo que va a presentar en el ritmo. Entonces, la creación poética va a tener un sentido de afinación enlazado a una subjetividad. ¿No es cierto? Entonces, la creación de un poema de verso libre va a tener si nosotros lo pensamos como si fuera un instrumento musical, va a estar afinado en el tono de la subjetividad. Entonces, tanto la memoria como el inconsciente de la subjetividad va a configurar la forma en que la creación poética en verso libre se va a desarrollar. En el verso libre el poeta se vuelve un surfista, por eso dejé el título Surfear en el oleaje del verso libre, en la pendiente de lo azaroso, en un permanente equilibrio y desequilibrio inestable. Entonces el poeta va a seguir un ritmo y un tono que no está determinado, no va a necesitar contar las sílabas, pero sí va a tener que manejarse entre el equilibrio y desequilibrio inestable que ese tono le propone el poema como entidad autónoma. Entonces, en la apertura de la producción contemporánea se va a asimilar no solo esa huella de las formas cerradas, sino también rumores familiares, voces callejeras, modos personales del habla. Entonces, en el poema de verso libre no solamente van a ingresar cuestiones estilísticas, figuras literarias y tropos literarios, tropos poéticos, sino también que van a ingresar otras voces, otros rumores, otras formas personales de habla que van a intervenir como en una gran polifonía para generar las condiciones de interpretabilidad de ese poema de verso libre.
María Zambrano va a decir que este poema va a ser que va a ser el oscuro fondo originario que va a determinar la posibilidad del poema. Bien, ritmo y tono. El ritmo del poema es un pulso, un sistema nervioso armado con el lenguaje. Es movimiento y como tal una dinámica. El tono, en cambio, es una química, una densidad que permea las palabras, un aire, una atmósfera, un vapor o un fluido. El ritmo es esa línea temporal que recorre su escritura cristalizada y que la lectura reproduce. El tono es la densidad de ese tiempo. Entonces, si el ritmo del poema es un pulso, el sistema nervioso armado por el lenguaje, entonces en el poema de verso libre nosotros el ritmo nos va a determinar una significación, pero una significación dinámica, una significación que va a estar encastrada en su ritmo, en su pulso, ¿no es cierto? En cambio el tono va a ser como las palabras se van uniendo entre sí, cómo las palabras se van permeando y se van interrelacionando para crear una atmósfera. Entonces, si usamos, por ejemplo, todas palabras negativas que tengan que ver con la muerte, que tengan que ver con el dolor, va a quedar un tono melancólico. En cambio, si usamos palabras que tengan que ver con la alegría, con el nacimiento, con las flores, con el sol, el tono va a ser eh, mucho más claro y mucho más festivo. Entonces el ritmo es la línea temporal que va a recorrer la escritura cristalizada y que la lectura reproduce, y el tono va a ser la densidad de lo que está proponiendo. Entonces en el ritmo vamos a ver si es un poema que va más rápido, que va más lento, que genera un efecto de sentido de acuerdo a su velocidad. En cambio en el tono vamos a ver cómo la densidad de lo que se dice va determinando la significación de lo que se quiere decir. Bueno, los versos libres antes que todo son imprevistos, son accidentes. Si hay versos en los poemas libres, en los poemas de verso libre, si hay rima en los poemas de verso libre, van a ser accidentales. ¿Por qué? Porque cada verso de un poema con verso libre va a ser imprevisto, va a ser accidental. Van a ser formas abiertas que van a avanzar en oleadas de matices sonoros. Esto quiere decir que van a avanzar en oleadas, el ritmo se va a ir determinando a través de la lectura y se va a ir determinando a través de oleadas, oleadas rítmicas. Es el fragmento vivo modernista, la indisolubilidad del sentido y el sonido de Paul Valéry. Paul Valéry era la poesía pura en contra del decadentismo, esta poesía estética del arte por el arte. Entonces este sentido y sonido que se van uniendo y que van determinando un sentido, se van a configurar como oleadas de ritmo que se van a ir yendo y viniendo como si fuera olas. Por eso habla de surfear el verso libre. Y que va a tener esta configuración, ¿no es cierto?, entre la simetría y la simetría, entre la recurrencia y la ruptura, entre la armonía y la disonancia, entre la repetición y la diferencia. Entonces el verso libre nos va a permitir ver cómo el sonido es lo que va a determinar la estructura del poema. Finalmente, y con esto vamos a terminar, la poesía contemporánea, va a decir Genovese, puede ser vista como la interpretación de una partitura que lejanamente fue armonía limpia. Y esto es importante, sobre todo cuando nosotros pensamos que no tiene ritmo un poema porque no tiene rima o porque no tiene una estructura que nosotros podemos identificar fácilmente. Es una interpretación de una partitura que lejanamente, antes de todos los arreglos, fue una armonía limpia. Bien, con esto terminamos las clases de los teóricos de poesía. Les recomiendo que lean los textos, los tienen en el aula virtual. Cualquier cosa me preguntan. No sé si ha sido de ayuda estas clases grabadas así, porque es la primera vez que grabo clases de esta forma y me resulta bastante dificultoso no tener a nadie del otro lado, estar hablando casi solo. Pero espero que les haya servido. Por mi parte, no tengo nada más que decir. Muchas gracias por haberme escuchado en estos 3 videos. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto.